Bueno, vamos a empezar. Les pido que mientras esté compartiendo pantalla, si se animan a preguntar y eso, que mejor lo hagan por audio, por el tema de que no me aparece el chat mientras estoy compartiendo. Entonces por ahí me resulta más fácil, así no tengo que dejar de compartir pantalla y esas cosas. Si se animan, pueden desmutearse y escribirme y hablarme, así es más dinámico. Bueno. Hoy vamos a ver, como les decía, el tema de balanza de pagos, que es lo que corresponde al trabajo práctico número 3. Por lo que tengo entendido, ustedes antes vieron el tema de cuentas nacionales. Bueno, esto sería como ver ahora la parte de cuentas internacionales. Es decir, vamos a ver la relación entre nuestro país, o que también puede aplicar a otro país, con el resto del mundo. Vamos a arrancar con la guía de trabajos prácticos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no arrancaron con Ricardo, me interesa más que nada empezar bien con la introducción para que se pueda entender los temas. Y bueno, vamos a ver qué ejercicios llegamos a hacer. De todas formas, tienen también la clase del lunes para seguir con la guía. Pero bueno, por ahora la idea es que hagamos en clase el 1, el 2 y el 5, y que una partecita del 1 la hagan ustedes, y el 3, el 4 y el 6. Pero de todas formas vamos a ir viendo cómo avanzamos, y en base a eso, al fin de la clase, decidiremos bien cuáles son los ejercicios que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con algunas definiciones básicas que les van a ayudar a entender después el procedimiento del trabajo práctico. La balanza de pagos lo que les va a mostrar van a ser las transacciones que se realizan las transacciones de nuestro país con el resto del mundo. Hay distintas operaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, no sé, si uno compra un bien, esa es una operación. Si uno compra un servicio adquiere un servicio de otro país, también es una operación. Todo ese tipo de operaciones se registran, y eso vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Un concepto que también creo que es importante, como para poder después entender algunas de las definiciones que vamos a estar viendo, es el de residente, que por ahí es básica, pero me pareció importante ponérselas como para que la tengan en cuenta y que se entienda bien qué significa. El concepto de residente a lo que hace referencia es a la persona física o jurídica que tiene un interés económico en un lugar determinado en un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo soy residente de Argentina, ¿sí? Por ahí es básica, pero me pareció importante porque va a aparecer muchas veces en las definiciones que vamos a ver ahora, entonces, bueno, se las puse por las dudas. Pero más que nada lo que quiero que se queden de esta filmina es con el tema de qué es una balanza de pagos. Vuelvo a repetir para que quede bien claro y que entonces podamos encarar lo otro más fácil. La balanza de pagos, entonces, como les decía, ustedes antes vieron cuentas nacionales, ahora vamos a ver cuentas internacionales. Entonces lo que vamos a ver van a ser las operaciones que va a haber entre nuestro país, o sea, Argentina, y el resto del mundo. Si compro un bien, si adquiero un servicio, todo eso vamos a ver cómo se va registrando. Este es el esquema que va a tener una balanza de pagos, y como les decía, va a haber distintas cosas que se van a adquirir, y ese tipo de cosas no se puede poner así, digamos, no se puede poner 150.000 pesos, por ejemplo. No. Entonces vamos a ponerle un nombre a todo eso, y eso tiene ciertas caracterizaciones y ciertos nombres para que sea más ordenado y bueno, para que haya un criterio en donde se entienda, ¿no? Y que todas las cuentas, digamos, tengan los mismos nombres. Entonces, por ejemplo, de forma global lo vamos a dividir en 3 cuentas: en la cuenta corriente, en la cuenta capital y en la cuenta financiera. Y dentro de ellas va a haber subcuentas, ¿sí? Va a estar, por ejemplo, dentro de la cuenta corriente va a estar la cuenta de bienes y servicios, la cuenta de ingreso primario y la cuenta de ingreso secundario. Después va a estar la cuenta capital, que dentro de la cuenta capital va a estar todo relacionado, vaya la redundancia, todo lo que tiene que ver con el capital.
las adquisiciones o las enajenaciones del capital, y también, por otro lado, las transferencias de capital. Y después, por último, está la cuenta financiera, que tiene que ver con las formas de financiarse, o en el caso que me sobre plata, la forma de financiar a otro país, ¿sí? Sería como préstamo o crédito, ¿sí? O sea, toda la parte financiera. Hasta ahí vamos bien. Si pueden, acuérdense de responderme por audio si me resulta más fácil. Sí, sí, todo bien. ¿Esta filmina después la vas a subir o no? Me acabo de dar cuenta que tenía el volumen muy bajo, así que no sé si alguien me frenó antes y me lo puede repetir, disculpa. Sí, estas filminas las voy a subir apenas termine la clase, así que por eso no se preocupen. Pero bueno, la idea es más que nada ahora, voy a estar dando bastantes definiciones, así que nada, no se enrosquen en copiar la definición, sino más bien en entender, y después ustedes las van a poder releer y todo cuando suba las filminas, pero vayan intentando entender la idea y la dinámica de balanza de pagos. Una vez que entiendan la dinámica, después lo otro es, bueno, leer la definición y ver más o menos qué va en esa cuenta. Pero no se enrollen en entender todas las definiciones, digamos. Si no, vayan de a poco, vamos a intentar ejemplificar, así no se hace denso y pueden ir entendiendo. Pero sí, tranquilos que las filminas las voy a subir. Pero ya les digo, ahora no se maten en copiar todo lo que está, sino más bien en entender la dinámica, ¿sí? Bueno, como bien les decía, el esquema de balanza de pagos se divide más que nada en tres grandes cuentas, que son la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Vamos a ir viendo una por una, así vemos más o menos de qué trata cada una. La primera es la cuenta corriente, que registra el comercio de bienes y servicios, toda la parte de ingresos primarios y los ingresos secundarios. Ahora vamos a ir a ver qué significa esto de registrar el comercio de bienes y servicios. La cuenta bienes lo que nos va a mostrar son las exportaciones y las importaciones de bienes. Lo que es importante acá es que ustedes puedan distinguir lo que va a ser un ingreso, o sea, lo que va a ir con signo positivo, y lo que va a ser un gasto, y que por lo tanto va a ir con signo negativo. Eso es más que nada lo que me interesa a mí de esta parte. Por ende, en todas las cuentas vamos a intentar ejemplificar para que se entienda cuándo va con cada signo, y después vamos a hacer un ejercicio entre todos para que se lleven bien machacado eso, digamos, porque es lo importante del tema en realidad. Cuando nosotros vemos la cuenta bienes, como les decía, tenemos las exportaciones de bienes, ¿sí? Que eso, ¿qué va a ser para Argentina? Un ingreso, ¿sí? Porque va a haber otro país que le va a comprar un bien. Entonces, va a ser un ingreso, van a entrar divisas. Y después, por otra parte, están las importaciones de bienes, que como va a ser un gasto, van a ir con signo negativo, van a salir divisas. Esto supongo que ya lo saben, pero por las dudas se los digo, la resta entre las exportaciones y las importaciones se llama saldo de balanza comercial. ¿Sí? Vamos a hablar de que la balanza comercial es deficitaria si las exportaciones son menores a las importaciones. ¿Por qué vamos a hablar de que es deficitaria? ¿Se les ocurre? ¿Se entendió bien lo que les dije o lo vuelvo a repetir? Por déficit. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué sería un déficit? Que hay más gastos que ingresos. Hay más importación que exportación. Bien, buenísimo. Bueno, y lo mismo con la cuenta servicios. Están las exportaciones de servicio que entran con signo negativo, como decía su compañera, porque es un ingreso, y están las importaciones de servicio que son un gasto, entonces se van a registrar con signo negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esta es, acuérdense, de la primera parte, cuenta corriente, la primera subcategoría, que es la de bienes y servicios. Bueno, esto sería como hacer un zoom en la parte de bienes y servicios y desglosarla aún más. Cosa que nosotros no pretendemos que ustedes sepan, en el sentido de que obviamente que está
está bueno si ustedes leen esta filmina y tienen idea, pero con que sepan que ya está la cuenta de bienes y servicios dentro de la cuenta capital, no es necesario que encima sepan todo, digamos, lo que hay ahí adentro, sino simplemente saber un par de ejemplos, entender la intuición, pero no es necesario que sepan los nombres de las cuentas porque tampoco es que las sabemos nosotros de memoria, digamos, no tiene sentido esto. Pero bueno, yo se los puse como para que ustedes lo vean y para que sepan cómo aparece también, ¿no? Que se vayan empapando de los nombres, pero no es necesario que ustedes sepan, tampoco es necesario que sepan las definiciones, se lo voy a repetir, pero sí la intuición. Entonces esto es para que ustedes visualmente entiendan cuál es el esquema. Después vamos a seguir con la siguiente subcategoría dentro de la cuenta capital, que es la de ingreso primario, ¿sí? En la parte de ingreso primario lo que vamos a ver es el rendimiento que se percibe por contribuir en el proceso productivo, que eso acá hace referencia a la remuneración que tienen los empleados. Después, por el suministro de activos financieros, que tiene que ver con las rentas de inversión. Hay distintos tipos de inversión. Está la inversión directa, la inversión de cartera, y hay un montón de tipos de inversiones. Y por el suministro de recursos naturales a otras unidades institucionales. También es importante que tengan en cuenta que también están los activos de reservas, que hace referencia a las divisas que entran y salen. Ahora vamos a ver un poquito de cada una de estas, la remuneración de empleados. En esta sí me interesa por ahí que veamos un poco las subcuentas para que se entienda bien más que nada qué es ingreso primario. Cualquier ¿Te hago cosa una me... pregunta? No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, Decime. quería consultarte si esto incluye inversión financiera también o va en otro lado. ¿A qué te referís con inversión financiera? Porque no sé si lo diferenciamos, digamos, inversiones que tienen que ver con bienes específicos o si puede ir, qué sé yo, inversión por, no sé, acciones de empresas o algo por el estilo. Sí. En la parte de cuenta corriente van los ingresos y los dividendos que te genere una cierta inversión. ¿Sí? Una cierta inversión, por ejemplo, por acciones. eh, por ejemplo, si vos invertís en acciones de una empresa, si a eso te referís con inversión financiera, sí, eso va dentro de acá, del ingreso primario. Perfecto, gracias. Siempre es importante que tengan Perdón, en cuenta. te hago otra consulta. Porque en cuentas nacionales lo que es inversión de dinero no está contemplado. Por eso creo que era la pregunta, yo te iba a hacer la misma. Sí, Está en bien. esta inversión directa de cartera o otro tipo de inversión está contemplado la inversión que vos podés hacer en dinero, ya sea comprando acciones, poniendo el dinero en plazo fijo o cualquier otra cosa que pueda surgir a través del dinero y no de la compra de un bien de capital. No, esto no es, no se tiene en cuenta ahí el dinero. Pero igual de todas formas, ahora vamos a ir viendo una por una qué significa, si a ustedes les queda claro bien a qué hace referencia cada uno, y vamos a poner un ejemplo, si les parece, así, nada, vamos entendiendo cuál es cada una. De todas formas, arranquemos así, seguimos un orden con la remuneración de empleados y después vamos con la parte de renta de inversión y ahí vemos, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, la parte de remuneración de empleados a lo que va a hacer referencia es a los salarios que van a percibir los trabajadores que trabajen para un residente, ¿sí? O sea, para una persona de nuestro país, en una economía distinta a la nuestra, o sea, en otro país. Repito, trabajadores que trabajan, valga la redundancia, para una persona argentina que tiene una empresa en otro país. Entonces, empresa, por así decirlo, o sea, un negocio, digamos. Un negocio en general. El punto acá es que sepan diferenciar cuándo es un ingreso y cuándo es un gasto. Va a ser un ingreso, por ejemplo, si yo soy personal, por ejemplo, soy argentina y trabajo en una embajada. Ahí, para que les pongo un ejemplo que no tenga que ver con una empresa, justamente para que no se cierren
en que sí o sí tenga que ser una empresa, puede ser cualquier rubro. Entonces, si yo soy argentina y trabajo en una embajada, eso va a ser un ingreso y se va a registrar con signo positivo, ¿sí? Va a ser un gasto, en el caso, por ejemplo, que un argentino, no sé, a una feria y con exposiciones y contrate a un estadounidense para que dé una conferencia. En ese caso va a ser un gasto, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a arrancar de a poco con esta parte de las inversiones, que es un poco más complicado, así que vamos a ir viendo una por una con ejemplos, y cualquier cosa, Carolina o Gisela, no me acuerdo bien quién me preguntó, repetimos y vemos a ver si se les fue la duda que tenía. La primera es renta de la inversión directa. En la renta de inversión directa, lo que se va a contemplar es la remuneración que van a percibir los inversionistas argentinos, en nuestro caso, ¿no? En nuestra economía, por haber invertido en capital de otras empresas. Pero las empresas tienen que ser extranjeras. Entonces, llevando esto a un ejemplo, ¿cuándo va a ser un crédito? Cuando un argentino invierta, por ejemplo, en acciones en una empresa de Uruguay. ¿Y cuándo se va a registrar con signo negativo? Cuando un extranjero venga a Argentina e invierta en acciones en una empresa nacional. ¿Sí? ¿Esa va bien? Sí, sí. Bien. Entonces, esta tiene que ver más que nada con acciones y otras participaciones en el capital relacionadas con eso, no con el dinero. Después están las rentas de inversión de cartera, ¿sí? Las rentas de inversión de cartera a lo que hace referencia es a los ingresos que tienen los residentes y los no residentes por ciertas participaciones en el capital que no se tienen en cuenta en la inversión directa o también con títulos de deuda. Vuelvo a repetir, acuérdense que en la cuenta capital lo que se va a registrar son los intereses y los dividendos. Entonces, por ejemplo, si yo invierto en el exterior, por ejemplo, no sé, tomo un título de otro país, ahí los intereses que tenga, los intereses que voy a ganar yo van a ser un crédito, o sea, se van a registrar con signo positivo, y cuando viene un no residente e invierte en un título de acá, de Argentina, por ejemplo, en unas LEVAC, los intereses que gane por eso se van a registrar con signo negativo. ¿Sí? Después, bueno, hay otro tipo de inversiones que más que nada lo que hacen referencia son a intereses por depósitos, por préstamos, por créditos, acá sí, ¿sí? Se tiene en cuenta un poco lo que decían ustedes, y bueno, obviamente que los intereses que te vayan a pagar van a ser con signo positivo, y los intereses que se pague de Argentina hacia otro país, ahí van a ser un gasto. Me quedé pensando en algo que ustedes preguntaron, y tengan en cuenta que en este caso siempre se está viendo la relación con otro país. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo un préstamo, no va a ser que lo tomo en Argentina como ustedes veían en las cuentas nacionales, va a ser que lo tomo en otro país. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, siempre vamos a estar hablando con la relación con otro país, ya sea en la cuenta que sea. Así que machaquen eso cuando ustedes hablaban de plazos fijos y todo eso, tengan en cuenta que no estamos hablando de las operaciones en Argentina, sino en otros países, o de otros países hacia Argentina. Bueno, y después está las rentas de activos de reserva, que lo que hacen referencia son a los activos externos que están bajo control de las autoridades monetarias, que serían el Banco Central y el gobierno. Esto tiene dos objetivos, ¿sí? Que me parece importante que sepan. Uno
es el financiamiento de la balanza de pagos. ¿Sí? Muchas veces, ahora esto lo van a entender a medida que vayamos metiéndonos en la clase, pero uno obviamente que va a tener ingresos y gastos, y a veces puede pasar que los ingresos sean menores a los gastos, o que los ingresos sean mayores a los gastos. Y ahí vamos a empezar a ver el tema de financiarse, o de que, por así decirlo en criollo, que no sobre la plata y que podamos financiar a otro país. Entonces, los activos de reserva van a tener dos objetivos, como les decía. Uno va a ser el financiamiento de la balanza de pagos y otro va a ser el de incluir en el tipo de cambio. No sé si vieron algo de esto en la teoría, como que sí, influir en el tipo de cambio para el caso de que haya una devaluación o una apreciación, y ir moderando eso y compensando. Vuelvo a repetir para que tengan en cuenta de esto, porque hay muchas explicaciones confusas. Tengan en cuenta que no se tiene en cuenta los activos de reserva en sí, sino la renta que generan los activos de reserva. ¿Sí? Para todos los casos es lo mismo. Se tienen en cuenta los intereses, las rentas que generan y el rendimiento que generan. No es que se contabiliza el valor de la inversión o el valor de la reserva. ¿Sí? Bueno, esto es más que nada lo que quiero hacer hincapié, pero bueno, un poco intenté con estos ejemplos, si no se entendió, no lo puedo volver a repetir, pero es el tema de esa reserva negativo, que esa reserva positivo. Va a hacerse con signo negativo toda aquella reducción a factor productivo que son propiedades de no residentes. ¿Sí? Como decía, por ejemplo, por poner un ejemplo, vuelvo a como era la cuenta, hay que tener empleados, pero si parece más fácil, vamos a hablar de que son motivos y viene a dar una referencia a un estadounidense. Entonces, ¿quién tiene la propiedad? No residente, el estadounidense, ¿sí? Es el que se va a llevar el dinero. Y después son impositivos las retribuciones adquiridas del exterior como compensación por el factor productivo, que son propiedades de los residentes. Después, por ejemplo, agregaríamos el ejemplo del personal local que trabaja en embajadas. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, es como hacer un zoom en la cuenta de servicio primario. Les vuelvo a repetir, la idea es que se lleven lección, no que sepa todos los nombres de las políticas y entregarían porque no tienen sentido, pero si lo crean para familiarizarse y intentar entender qué va en cada uno. Bueno, después está el ingreso secundario, que también está la cuota capital. Y lo que va a hacer referencia es a las transferencias corrientes entre residentes y no residentes, ya sea por el seguro de bienes, de servicios, de activos financieros o de otros tipos. Las transferencias van a poder ser en efectivo o en especie, también van a estar incluidas en este eso es importante también que lo sepan. Y acá también lo que se tiene en cuenta son las donaciones que se hacen, ya sea desde los países o de nuestro país hacia otro país. Entonces, ahí ya tendríamos un ejemplo de que va a ir con signo positivo y que va a ir con signo negativo. Va a ir con signo positivo una donación que recibamos, que va a ser una entrada para Argentina. En cambio, va a ir con signo negativo en el caso de que nosotros hagamos una donación hacia otro país. Otro ejemplo también, para que les quede más claro que incluye el ingreso sanitario, sería el caso de que va a ir con signo positivo, el caso de que, por ejemplo, el gobierno argentino cobre un impuesto por cierta actividad que se lleva a cabo un extranjero acá en Argentina. ¿Sí?
Entonces, un impuesto también sería una forma de recaudar y por lo tanto iría con signo positivo, perdón. Después también, si se le cobra una multa a un extranjero, también iría con signo positivo. Y, por ejemplo, con signo negativo podría ir, en el caso de que se le cobre que se le pague, perdón, una jubilación a una persona que esté en el exterior. Bueno, díganme más o menos si la cuenta capital, la cuenta corriente se entendió, si seguimos con la cuenta capital. Sí, se entendió. Bueno, Sí. buenísimo, seguimos con la cuenta capital. La cuenta corriente es en la que más énfasis tienen que hacer y entender, digamos, porque es la que por ahí más usual de escuchar y eso, así que está bueno que esa la tengan bien clara. Y después la cuenta capital y la cuenta financiera, vamos a verlas obviamente porque son parte de la balanza de pagos, pero por ahí no nos interesa detallar tanto cuentita por cuentita, sino más bien que entiendan por arriba cuál es la idea de qué es lo que van cada uno. La cuenta capital consta de dos partidas. Por una parte está la adquisición o la enajenación de los activos financieros no productivos. Y acá me gustaría que, yo acá les puse el ejemplo, que sería la compra-venta de tierras por parte de las embajadas, me gustaría si alguno se anima a decir en qué caso sería que se registra con signo positivo y en qué caso se registra con signo negativo. ¿Alguno se anima a decirme? En el caso de que sea una compra, ¿qué sería? ¿Un ingreso o un gasto? Un gasto. Perfecto, entonces eso sería con signo Negativo. y en el caso de que sea una venta, va a ser un ingreso, entonces por lo tanto se va a registrar con signo positivo. Y después está la adquisición o enajenación de activos intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las propiedades de patente, los derechos de autor. Un ejemplo que es bastante típico es el de los pases de los jugadores de fútbol. En el caso de que se compre a un jugador de fútbol del exterior, eso iría con signo. Si es una compra. Negativo. Negativo. Bien. Y después, por otra parte, también en la cuenta capital, lo que se incluyen son transferencias. Por ejemplo, se traspasa la propiedad de un capital, pero tengan en cuenta que cuando hablamos de traspasar capital no nos referimos al dinero, sino, por ejemplo, a un bien, ¿sí? Bueno, en este caso también se puede, perdón. ¿Una franquicia qué sería? Si nosotros adquirimos una franquicia del exterior. Ay, perdón, te escucho muy bajito, a ver si subo más. A ver, ahí. El ejemplo de una franquicia, si compramos del exterior, una franquicia extranjera, eso sería Sí. un gasto y sería negativo, entonces. Exacto. Sí, porque vos estás comprando. Gracias. Y después también lo que se incluye en la cuenta capital es, como dice acá, se incluye la condonación de pasivos por parte de acreedores sin que se reciba una contrapartida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te perdonan una deuda. Bueno, acá también lo ¿Puedo mismo hacer que... otra pregunta? Perdón. En la anterior aparecía el ejemplo este de la embajada, pero no terminé de entender bien el ejemplo. Si hay alguna diferencia con que fuera otra persona, digamos, del país que no tenga que ver con las embajadas. O si está, por ejemplo, nada más. ¿Te referís a la remuneración de empleados o no? Va, No, donde estábamos viendo recién, lo último. Acá. Más adelante era. No, La acá. compra de tierras. Claro que La parte de las embajadas, Ujú. más que nada, es como el ejemplo que puse antes de la remuneración de los empleados, es más que nada para que entiendan que, digamos, la relación que hay con el resto del mundo, pero es lo mismo pensar comprar una tierra en un país, ¿no? Pero, bueno, en este ejemplo... Perfecto.
yo hice antes, puse el tema de las embajadas para que entiendan, bueno, la relación justamente que hay con el resto del mundo, que se entiende que no es que compras una tierra con Argentina, sino que... Claro, pongo un ejemplo. Si la embajada argentina en, no sé, España o cualquier otro país compra una tierra de ese país, en ese caso sería un gasto, ¿no? O sea, si es que la embajada nacional argentina está comprando una tierra en otro lado. exacto, A eso sí, iba. una compra. Bien, gracias. Perdóname, ¿y vos te referís a persona física, jurídica y algún organismo del Estado? O sea, ¿incluye a cualquiera de los tres? Claro, exacto. Fíjate O que sea, porque por ahí la confusión fue que es una embajada. Entonces, como es un organismo de gobierno, fíjate que cuando no. hablamos de presidente, justamente hicimos énfasis en que puede ser una persona física o una persona jurídica. Bien, bien. Bueno, seguimos. Después tenemos la cuenta financiera. En la cuenta financiera lo que vamos a ver van a ser las transacciones que entre los activos y los pasivos financieros, valga la redundancia. Y acá me interesa que entiendan un poco la intuición de la cuenta, más allá de repetir que es una inversión directa, una inversión de cartera. Acá lo que se va a registrar van a ser las inversiones a largo plazo. Y esta cuenta yo creo que la vamos a ver ahora, obviamente, por arriba, pero creo que la van a terminar de entender unas filminas más adelante cuando veamos bien cómo es visualmente o cuál es cómo es visualmente la balanza de pagos. Pero de todas formas se los explico. Como les decía, en la cuenta financiera se van a registrar las transacciones de activos y de pasivos financieros. Es decir, si hay una inversión a largo plazo, por ejemplo, para financiarse, o si se invierte en acciones, o se lleva a cabo algún tipo, no sé, por ejemplo, se adquiere un bono, o se toma un préstamo, o se otorga un crédito, todo eso se va a tener en cuenta en esta cuenta, ¿sí? Acuérdense que la cuenta capital lo que se tenía en cuenta serían los intereses, los dividendos, ¿sí? Esa sería la diferencia. Y el sector propietario del activo del pasivo va a ser el Banco Central, las sociedades captadoras de depósitos, como son los bancos comerciales, el gobierno general y otros sectores, pero bueno, más que nada esos, más que nada, digamos, con los ejemplos que vamos a tratar nosotros van a ser ellos los propietarios. También puede ser, por ejemplo, el caso de una entrada o una salida de divisas o de oro, por ejemplo. Bueno, acá les dejé las definiciones, pero les vuelvo a repetir, no es necesario que por ahí de la cuenta capital sí me interesa que sepan más o menos un poco, pero de la cuenta financiera más que nada creo que está bueno que se lleven como la intuición general de qué va a ir en la cuenta y ahora supongo que lo van a entender mejor cuando veamos bien el esquema de la balanza de pagos. Por último, ¿sí? Nosotros, volviendo a la filmina de atrás, perdón que vuelva así, pero nosotros habíamos dicho que el esquema de balanza de pagos se dividía en tres cuentas, que eran la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Como ítem 4, vamos a tener lo que se llama errores y omisiones netos, ¿sí? Que va a ser una cuenta equilibradora, que va a compensar las sobreestimaciones y las subestimaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a suponer que, no sé, que puse que la remuneración a un empleado era de 150.000 y en realidad algo que me faltó aclarar que es sumamente importante es que la balanza de pagos es el estado de la balanza de pagos está en dólares corrientes. Entonces vamos a suponer que yo pongo que es de 150.000 dólares. Una locura. Bueno, y en realidad había sido de 149.999. Bueno, esa sobreestimación, la diferencia, digamos, el error que tuve,
va a ir esta cuenta. A veces pasa que algunas cosas se sobreestiman o se subestiman. A veces no se tiene el número exacto, por eso es que aparece esta cuenta que va a englobar todos esos errores. Esto es lo que yo creo que les va a servir a ustedes para entender un poco lo que veníamos viendo, que por ahí eran más que nada definiciones y uno no termina de entender a qué voy con todo esto. Pero bueno, el esquema de la balanza de pagos lo que va a mostrar es que el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital menos el saldo de la cuenta financiera más los errores netos y omisiones tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Eso siempre es así, no cambia. Y me interesa mostrarles esto para que no queden estos conceptos como tirados de los pelos. Me interesaría ir a la página del INDEC, mostrarles todo esto, de dónde viene, dónde lo pueden encontrar. Así que voy a cambiarme acá y voy a mostrarles en la página. Díganme, sé que estoy compartiendo todo, pero por las dudas, díganme si ahora ven la página del INDEC, porque ya veo que hice algo mal. Sí. Sí, se ve. Bueno, vamos a empezar de 0, así ustedes pueden entender bien. ¿Con la página del INDEC ya estuvieron trabajando en los otros trabajos prácticos o es la primera vez que...? Sí, desde el primero. Genial. Bueno, en la página del INDEC, si ustedes van a la parte de estadísticas, tienen las estadísticas de la población, de la sociedad, de la economía y de la geografía. Nosotros vamos a ir a la parte de economía. Y como les decía, en este trabajo lo que vamos a ver son las cuentas internacionales. Entonces entramos acá. Y acá van a poder ver dos cosas. Van a poder ver, por una parte, el informe, ¿sí? En donde van a tener gráficos y el balance en sí de la balanza de pagos. Y después, por otra parte, acá donde dice ver publicación, van a poder ver toda la teoría que yo les estuve contando hasta ahora, pero mucho más detallada. Se las voy a mostrar. Voy a correr esto para acá. Está mucho más detallada. Vamos a, no sé, cuenta capital, por ejemplo. Bien, ven, acá tienen todas las definiciones. Y esto está bueno porque van a poder ver, por ahí si les queda alguna duda, que obvio que me la pueden preguntar a mí también, pero digo, si quieren acá pueden encontrar más definiciones, la metodología, las fuentes. Estaría bueno que le den una ojeada a esto para la clase que viene, como para que se interioricen un poco más y se queden con la intuición más o menos de qué va en cada una de las cuentas. No en, no sé, en la cuentita pasajeros, sino más bien en cuenta corriente, en cuenta capital y en cuenta financiera, ¿sí? Está muy bueno. Yo creo que esto les va a servir muchísimo como para que ustedes sigan buscando ejemplos y entendiendo un poco más. Les paso, a ver si puedo, por el chat. Creo que voy a tener que dejar de compartir pantalla.